muy contento de que estés aquí, súper agradecidos a esta familia que es la familia de la resistencia madrileña. Te agradece tu visita, te agradece tu tiempo y que al final te hayamos podido ver en este escenario. Gracias a ustedes en primera instancia y también a pesar de que el tema del que quiero compartir con ustedes, yo no soy un erudito en este tema ni nada que le parezca, pero sí como ustedes soy un ciudadano cubano que tiene inquietudes sobre lo que va a pasar en Cuba y que he visto e incluso he podido apreciar a lo largo del día de hoy de que se hacen muchos presupuestos sobre una Cuba futura, sobre una Cuba escrita o sobre una Cuba ideal. Y realmente a mí quiero dejarles saber que existen modos de funcionamiento en el mundo con desperfectos o con muchos más aciertos, y han existido muchos cubanos que a lo largo de todo nuestro proceso de conformación de nación han pensado en un Estado. No solo han pensado en una nación, porque no es lo mismo, y es algo de lo que tiende a confundirse. Con esto lo que le quiero decir es que básicamente el debate que vamos a abrir aquí hoy, o que pretendo yo abrir con ustedes, es un reflejo de esa inquietud basada en lo que yo me imagino que podría ser una Cuba futura, pero que no es nada salido de un pensamiento febril. Es algo salido de la realidad que está funcionando particularmente con dos países que son, dijéramos, icónicos para mí. Uno es la primera economía y también madre de la actual democracia en el mundo, que es los Estados Unidos, constitución sobre la cual se inspiró la Confederación Helvética y que construyó la única democracia mal llamada directa, técnicamente semidirecta en el mundo. Ambos funcionan, ambos con sus desperfectos, y lo que yo hice simplemente fue tratar de imaginarme una Cuba, no como dicen muchos cubanos, al estilo de los Estados Unidos, y como temen muchos europeos. Quiero dejarles saber también que mi apreciación sobre la interacción con los europeos, lo primero, el gran temor es decir que no nos convirtamos en otro Puerto Rico, o que no nos convirtamos en un espejo y semejanza de los Estados Unidos. Y yo la respuesta inicialmente que tengo es: ojalá fuéramos ese espejo y no fuéramos lo que somos. Es lo primero que le diría. Ojalá, porque es muy fácil desde un cajón de Coca-Cola en Europa decir ojalá que ustedes o que ellos no se conviertan en una estrella más o algo, pero como tú no has tenido la pata en el pescuezo y tú no has dejado de tener libertades ni derechos desde que naciste, sabes lo que son pero no los aprecias porque nunca has vivido con falta total de derechos y libertades, es muy fácil hacer esa comparación. La otra también elemento que se usa es que los Estados Unidos es prácticamente un continente rico en todos los materiales, rico en todos los recursos minerales, recursos naturales, y rico también en tecnología. La tecnología no es algo que sale del cielo, por más que puedan creer en fuerzas divinas. La tecnología es algo que sale de las cabezas de las personas y lo hacen los obreros al final, lo implementan los obreros, y es lo que funciona. Y por eso uso también el modelo de Suiza, porque estamos hablando de un país prácticamente 2,5 veces más pequeño que Cuba, prácticamente sin ningún recurso natural que no sea el hídrico para generar energía, y que esa energía sostenible representa casi un 60% de toda la energía que consume ese país. Y sin embargo, acorde con su Producto Interno Bruto, claro que no es la primera economía que es los Estados Unidos, pero sí es cercanas a las primeras economías del mundo y con valores, con registro en todos los indicadores, desde el tecnológico hasta la salud, prácticamente insuperable. Quiero decirles básicamente que es uno de los países que tiene la mayor expectativa de vida para las personas ancianas, y también quiero dejarles saber que algo en común que tiene con Cuba es que eminentemente sus bases fueron agrícolas, y que Suiza no es el dinero robado o pactado con los nazis que de manera oscura obtuvieron a partir de muchos de los refugiados judíos que fueron a parar a Suiza y que fueron delatados. El Producto Interno Bruto mayoritariamente de Suiza proviene de la industria química, proviene de la industria farmacéutica, y llama la atención cómo un país que es pobre en recursos naturales pueda tener entonces una
industria química súper desarrollada, porque la industria química, el desarrollo de la industria química normalmente está asociado a los yacimientos de petróleo, a los derivados del petróleo, de hidrocarburos, fuentes de hidrocarburos en términos generales, y por supuesto de minerales que permiten de alguna manera amalgamar una industria química y empezar a obtener aquellos recursos o aquellas materias más específicas que no se tienen en el territorio. Es decir, que estamos perfectamente ante una potencia enorme, rica, continental, con todos los recursos de muy reciente formación, porque estamos hablando básicamente de un estado que se forma a partir del proceso de colonización, y estamos hablando de un país extremadamente pequeño, con pocos recursos, que prácticamente es una isla aislada dentro de Europa y que ha logrado sobrevivir a pesar de que su pueblo, que es el soberano, decidió no integrarse a la Unión Europea. Entonces, con este preámbulo, vamos a caer en el tema. El tema creo que va a tocar una fraseología que es técnica. Aquí incluso hay personas que son graduadas en los campos del saber de la abogacía y podrán también anotar y podrán también encontrar si es así preciso un error en un término, o podremos discutir. Pero la información que voy a exponerles yo es una información obviamente disponible en los medios, disponibles en las constituciones de ambos países, y quizás haya habido en algún momento alguna mala traducción de mi persona al hacerlo. Y entonces, para comenzar, quiero decirle que sí vamos a ir usando un grupo de términos que los vamos a ir definiendo y discutiendo. ¿Por qué? Porque los cubanos, nosotros, al menos yo, con mi poder de discernimiento, que no creo que sea muy bajo, tampoco muy alto, pero probablemente medio de la población cubana, muchas veces he confundido el término de Estado, muchas veces he confundido el término de nación, he confundido el término de gobierno, he confundido la construcción de símbolos patrios, pero lo peor no es que los haya confundido. Lo peor es haberme dado cuenta de que fui instrumentado desde pequeño, donde los mismos conceptos que se manejaban en sociedades democráticas europeas eran transformados en conocimientos distintos. Había una manera de conceptualizarlos diferente, y esa manera de conceptualizarlos era únicamente para el pueblo carnero esclavo de Cuba. Es decir, que si Fidel tuvo realmente algún tipo de genialidad, en mi opinión, está demostrada que no es en ningún campo que no sea en el de manipular a las personas, porque ni tenemos economía, ni tenemos cubre blancas, ni tenemos mantequilla ni leche, pero tampoco tenemos relojes suizos. Es decir, no tenemos básicamente nada de lo que se prometió. Entonces, pero lo que sí está claro es que los cubanos confundimos los conceptos. Confundimos los conceptos de patria, llegamos a rechazar en un momento incluso hasta el himno nacional o la bandera. Yo particularmente asumo que no canto el himno nacional, respeto a los que los cantan. Pero para comenzar, me di cuenta que yo no era un bayamés y me estaban llamando en ese himno a los bayameses. Yo no lo soy, respeto a los bayameses. No respeto que le hayan dado candela a la ciudad, lamentablemente, en un momento para que no cayera en manos de los españoles, que en ese momento era el enemigo crucial de Cuba, no eran los Estados Unidos. Pero lo cierto es que dentro de toda esta diversificación, lo mismo podría caer a usar una bandera como un traje de baño, o usar la bandera para ir a otro sitio, o usarla como un elemento. Y entonces toda esa desconceptualización viene nomás en que un rechazo de alguna manera a un proceso de adoctrinación que ocurrió, ese adoctrinamiento ocurrió desde edades tempranas, y llega un momento en que cuando uno empieza a despertar comienza a hacer rechazo, y rechazas hasta lo que es un Estado. Por eso es que el título de este conversatorio es Una Cuba federal con democracia semidirecta, en el cual solo hay dos palabras que para mí carecen de significado, que es una y con. El resto de las palabras tienen cada una definición que, empezando por Cuba, que es, dijéramos que una apócope básicamente de lo que fue el nombre nativo de Cubanacán, que implica la última Cuba, que muchísimos de los cubanos ni tan siquiera lo saben, y es para mí realmente penoso, porque el hecho de habernos considerado la última isla de las Macroantillas también puede haber sido algo que haya inspirado a Fidel Castro y decir, y ustedes van a ser entonces los últimos bajo mi égida, bajo mi poder, bajo todo, y es lo que se ha prolongado con esa dinastía de los Castros. Entonces,
vamos a ir haciendo un poco de... No lo abran, por favor. Yo creo que mi metal de voz es suficiente, ¿verdad? Okay. Entonces, yo también me ha llamado mucho la atención cuando se habla muchas veces de instituir la Constitución del 40 para a partir de ahí hacer una progresión en la sociedad. Y aquello me llamó mucho la atención. Me llamó la atención de que ¿qué fue primero? El Estado, la nación, el gobierno, la Constitución. ¿Por qué? Al oír esto, me llamó la atención y yo decía, bueno, entonces es que probablemente yo esté equivocado en las nociones que me quedaron atrás. Entonces, la Constitución antecede a un proceso de nación, antecede a un proceso de Estado y antecede a un gobierno, porque de lo contrario estamos esperando instituir algo que puede ser aprobado o no por la mayoría, pero que para mí me llama mucho la atención, porque estamos partiendo de una Constitución del 40, moderna para su contexto, pero no es que han pasado años, sino que para comenzar han ocurrido dos fenómenos que son naturales y son muy importantes. Un fenómeno que no tiene nada que ver con el castrismo es la demografía del archipiélago. Nuestro país cambiaron los puntos demográficos y ya las poblaciones no se circunscribían a los puntos que en momentos determinados constituyeron 6 provincias. Ahora no estábamos hablando de 6 provincias, no ha sido un capricho de la familia Castro el haber subdividido el archipiélago en otras provincias. No lo ha sido algo que ha respondido única y exclusivamente a una manera de manejar. Manejar para el mal, podrían decirme ustedes, pero para manejar. Si vamos al país de Suiza, que como les dije, 2 veces y media prácticamente más pequeño que Cuba, vamos a reconocer que no tiene provincias solamente, que tiene estados. Está compuesto por 26 estados o algo así, una veintena de estados. Pensemos para minorar el número, lo pueden buscar el dato en internet y rectificarme. Y estamos hablando de esos cantones y de estados. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué no se ha quedado con un solo estado siendo tan pequeño? Lo ha hecho de esa manera simplemente porque responden a idiosincrasias peculiares de cómo está distribuida la población. Lo han hecho de esa manera porque se dieron cuenta que para poder instituir un país creciente que de alguna manera hubiese o provocara una satisfacción sobre la mayoría de la población o sobre la media de población, tenían que dividir los poderes y esos poderes tenían que empoderar a esos grupos poblacionales que no solo hablaban un dialecto, sino que se comportaban de una manera peculiar. Y nosotros como cubanos sabemos que mucho de lo peyorativo o mucho de ese juego que ha habido en la provinciación de Cuba, cuando se utilizan términos provincianos para referirse a muchos otros cubanos, a muchos de nosotros, es peyorativo. De hecho, reconocemos pinareños como una forma de comportarnos, de hacer, de trabajar, habaneros como otra forma de ser, de trabajar, y a los orientales, no se le puede decir un oriental de Santiago de Cuba, tú eres un oriental o tú eres un olvinero. No, yo soy, inmediatamente te voy a decir un santiaguero, va a responder, porque está respondiendo a un país que a pesar de ser joven y no tener una población antiquísima como pudo haber sido en Europa, es un país que ha tenido mucha fuerza de migración a lo largo de su constitución de nación, proveniente de diferentes lugares de Europa e incluso de España en momentos determinados de nuestra historia hasta el 35, prácticamente la última gran masiva migración que hubo hacia Cuba provienen de lugares diferentes. Entonces sí somos diferentes, no solo somos diferentes porque querramos hacer, o la mayoría quiera hacer un partido y autotitularse presidente o director de ese partido. No, somos diferentes porque realmente en nuestra composición genética hay un porcentaje elevadísimo de diferentes zonas de África y de Europa que nos ha hecho hacer una contradanza en un lugar, perfeccionarla a una salsa en otro lugar y tener cultivos absolutamente distintos en la zona occidental en relación a la zona central, básicamente ganadera, y lo mismo ocurriendo en el oriente del país, donde los cultivos básicamente son diferentes. Estamos hablando de las grandes producciones de café, incluso de bananos, de los grandes experimentos que se hicieron a lo largo de la República en esa zona. Entonces, bien, teniendo en cuenta esos aspectos, estamos viendo de que ya hay limitantes, es decir, existen frameworks que ellos no están funcionando bien.
porque estamos hablando de 6 provincias en un momento determinado sin contar otros aspectos que no son de ninguna manera aplicables a lo que sería aplicable a lo cancelar, ¿verdad? Aplicable a lo que sería una nación básicamente subdividida al momento en 15 provincias con un municipio especial, Isla de la Juventud, que por eso nunca ha tenido prácticamente ningún tipo de desarrollo a pesar de todas las inyecciones económicas que ha tenido. ¿Por qué? Porque no ha tenido autonomía. Si las demás provincias han tenido menos autonomía, ellos a su vez han tenido muchísima menos autonomía para poderse desarrollar. Entonces, aquí quería compartir con ustedes un grupo de conceptos. Y vamos a comenzar por el primero al que el cubano le tenemos miedo y que también nos gusta mucho, que se llama poder. Y en el poder estamos reconociendo la autoridad para mandar, dominar e influir a otros. Esa es la definición clásica de poder. Es decir, que ese poder que nos puede gustar o que podemos repeler porque hemos sido víctimas de ese poder autoritario, es simplemente eso: mandar, dominar e influir a un grupo de humanos. Y entramos en otro término que también es muy usual y que a muchos de nosotros nos ha dado risa cuando algún cubano dice: yo no hablo de política o yo no me meto en política. Y cuando se va a la definición clásica de política, nos metemos conceptualmente en el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en un grupo u otras formas de relacionarse de este poder que acabamos de definir anteriormente entre los individuos, como la distribución de los recursos o los estatus, las posiciones. También es el arte, como otra definición encontrada, doctrina o práctica referente al gobierno del Estado. Y son 2 términos a los que me voy a referir ahora en este momento. Es decir, aquí al momento hemos reconocido individuos. ¿Y quiénes somos los individuos? Nosotros. Pero estamos hablando del término de gobierno y estamos hablando del término de Estado. Otros 2 términos que también nosotros repelemos de alguna manera justamente porque nos hemos criado en una dictadura la mayoría de nosotros. Es decir, que no hemos conocido por un problema generacional particularmente en mi caso, lo que significa vivir en democracia o haberse educado en una democracia. Y entonces, este tipo de relación es básicamente con el objetivo de una promoción de la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad. Es decir, que cuando usted busca técnicamente la definición de política, todos estamos absolutamente inmersos en relaciones de poder y todos estamos absolutamente inmersos en lo que es la política de una nación, porque no vivimos en una cueva, porque no vivimos en algo fuera de lo que es un Estado. Y ahí caemos en lo que es la definición del Estado. Y es otra cosa curiosa también que yo encontré, básicamente porque lo rechazaba, porque para mí el Estado cubano lo rechazo. Yo decía, pero ¿cómo puedo rechazar el Estado cubano si yo siempre digo que en una república el soberano es el pueblo y yo soy el pueblo? Entonces yo me estoy rechazando a mí. Hay algo que está mal, que no funciona. Evidentemente, o mis conceptos están mal aprendidos, o yo he sido educado de una manera errónea, o aquí hay que empezar a analizar para comenzar a pensar verdaderamente y a ordenar y poner en niveles. Y como cosa curiosa y sencilla, es simplemente una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables a través de las cuales se ejerce el monopolio del uso de la fuerza, que es lo que se llama en política la soberanía. Y cuando yo encontré esa palabra de soberanía, para mí soberanía era lo cacareado por la familia Castro, que tenía que ver con una especie de orgullo de ser cubano, simplemente la soberanía para defenderme de los demás. Y aquí la soberanía es propiamente el mecanismo de ejercer el poder al que me había referido, el poder que nos hace comportarnos en una sociedad con normas que se hacen de una manera coercitiva porque se necesita un esquema que lo aplique independientemente de que a mí me guste o al otro no le guste. Hay una parte que se legisla y el que se vaya fuera de esa legislación
una vez se aplique la justicia, está condenado y tiene que pagar. Y eso es un mecanismo de poder, eso es un mecanismo coercitivo. Y todas aquellas palabras, cuando yo las empiezo a ver y empiezo a decir, bueno, entonces esto no es tan malo, el que había hecho una pseudo conceptualización era mi cerebro, pero básicamente los conceptos son diferentes a eso que yo empiezo a rechazar. Y entonces, en esta historia del Estado, básicamente encontré otros dos aspectos que eran muy importantes. Estas relaciones son aplicadas ¿a quién? A elefantes, a rinocerontes, no, son aplicados a humanos. Y son aplicados a humanos en que el otro término de Estado es territorio, es decir, circunscrito a un territorio. Y aquello me llevó a pensar rápidamente en el concepto biológico de especie, es decir, no puedo hablarlo fuera de un contexto territorial, no puedo hablarlo fuera de un contexto de individuos que comparten genes, donde las relaciones de poder están sustituidas por las relaciones propiamente instintivas de la naturaleza, que es lo que nos diferencia de todos esos animales inconscientes o de las plantas inconscientes, de todos los seres vivos inconscientes, de los cuales podrían escapar algunos monos antropomorfos como los bonobos en África, que sí tienen estados de conciencia bastante complejos de jerarquizar. Entonces, aquello llevó básicamente a que entonces en el estado donde se reconoce un soberano, que soy yo, entonces yo no vivía en un estado cubano, yo vivía en otra cosa, pero no era el estado cubano. Y por eso es importante acotar lo que era el término de estado. Y el término de soberanía, vuelvo a ratificarlo como es básicamente en términos técnicos ese poder político supremo que corresponde a un Estado independiente a su gente, el soberano, sin interferencias externas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que una vez se legisla y una vez se aplica la ley, hay un mecanismo que ya lo independiza de la gente, pero obviamente las leyes salen de la gente, no salen de un rinoceronte, pero es el sistema cómo va funcionando para poder llegar a la independencia de poderes. ¿Por qué? Porque básicamente los poderes no se segregan por una forma de estudio, se segregan por una forma de validar a cada uno de ellos, porque cuando se concentran, básicamente se transgreden los límites y no hay la posibilidad de establecer ningún tipo de marco de poder racional, de marco de poder justo, sino es el marco de poder en una dirección y es en la dirección de los que tienen en ese momento toda la fuerza económica controlada, como ocurre en una dictadura militar como la que ha pasado en Cuba. Entonces, dentro de las características propiamente del Estado está justamente una serie de capacidades. Es decir, el Estado tiene que tener la capacidad de externalizar su poder. Y eso significa básicamente de reconocerse y provocar en esa fuerza de reconocimiento con leyes que los demás estados también lo reconozcan. Tiene que haber, por eso es que es muy importante, si Europa reconoce a la dictadura militar de Cuba como un Estado, entonces le está asumiendo como un homólogo, le está asumiendo como uno más de ellos. Y realmente ahí empiezan los problemas, porque están usando los mismos conceptos de la democracia, pero con definiciones totalmente diferentes. Porque hasta para nosotros, los cubanos, el Estado no éramos nosotros, el Estado era Fidel Castro aplastando todas nuestras libertades y todos nuestros derechos. Entonces, otra de esas capacidades viene dada por la institucionalización de la autoridad. Y eso significa propiamente la creación de un organismo para imponer la coerción, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, las escuelas y los tribunales. ¿Por qué? Porque ya tempranamente la concepción de un Estado, de la concepción moderna de un Estado, si no tiene fuerzas que lo defienden, el Estado sencillamente es vulnerable. Si no tienes una educación que permita comprender a la ciudadanía sus derechos, sus libertades, sus independencias, entonces podemos manejar a esa ciudadanía y convertirla en esclavos, convertirla en siervos, pero no en un Estado, obviamente. Y el último punto, los tribunales, porque es la manera de hacer finalmente la coerción sobre ese grupo poblacional, pero no de una manera arbitraria, de una manera rígida que la propia población la puede cambiar. En esa rigidez
pero lo más importante es que actúe siempre igual. Por eso se dice normalmente en un Estado de Derecho que ante la ley todos somos iguales. Entonces es muy difícil que un país europeo reconozca a la dictadura militar cubana como un Estado cuando ante la ley los cubanos no son iguales. Entonces estamos partiendo de un grupo de conceptos que uno dice, bueno, porque estamos atacando por cosas que están ocurriendo cuando en esencia, conceptualmente, están tratando de homólogos a unos criminales, a unos carniceros que no pertenecen a un Estado. Y empieza la confusión para nosotros los cubanos y por eso muchos pueden decir, yo no hablo de política porque ni tan siquiera saben que la política es un fruto propiamente de nuestra sociedad ya salida de la caverna. Entonces, otra de esas capacidades es propiamente diferenciar el control. Y en esa diferenciación del control tenemos que contar con un conjunto de instituciones profesionalizadas para aplicar toda una serie de medidas específicas, entre las que son importantes aquellas que permitan la recaudación de impuestos y otros recursos de forma controlada. Y esto también llama mucho la atención. Cuando un Estado le hace creer a sus ciudadanos que todas las gratuidades que pueda tener son gratuidades que provienen justamente gracias a la labor del Estado, está confundiendo nuevamente los conceptos. No, es que el Estado soy yo, y si existe algún tipo de gratuidad retribuida es porque yo le he pagado, es porque yo he creado esa riqueza para que con esa riqueza tú, que en teoría has sido nombrado por mí, que soy el soberano, aunque tú me desprecies, eres el que he puesto la confianza para que entonces garantice condiciones de educación, garantice condiciones de salud o garantice condiciones de alimentación. Y sin embargo, no es lo que ocurre. Es otra de las capacidades que no caracteriza al Estado del cual nosotros venimos, ¿no? Y otra de las capacidades fundamentales es también internalizar una identidad colectiva. Y esto ha sido también un problema para nosotros los cubanos y para mí. Hablo en primera persona. Y aquí me estoy refiriendo justamente a la creación de símbolos generadores de una identidad común a este grupo poblacional, diferenciándolo de aquellos otros que lo pueden inculcar, como por ejemplo el himno, el escudo, la bandera, aquellos símbolos patrios que hábilmente Fidel Hipólito Castro los usó de alguna manera hasta para generar un mecanismo de temor. Yo recuerdo, yo no sé si ustedes, y no quiero volver esto anecdótico, pero simplemente una cosa que recogiendo la bandera de una escuela primaria, si la bandera tocaba el piso, era una especie de culpa de degeneración moral hacia un niño que estaba recogiendo la bandera. Y entonces, todos esos tipos de mecanismos sutiles que se fueron instituyendo desde un sistema primario de enseñanza fueron provocando un cambio, al menos en mi cabeza manipulada, de los conceptos. Es decir, solamente tenía el título del concepto, pero su significado comenzó a trastocarse, al menos en mi cabeza. Entonces, un Estado, obviamente, fuera ya de estas características que son sus capacidades, tiene los atributos, que básicamente es justamente las funciones estables y la burocracia. Otro término complejo para nosotros, burocracia, siempre lo asumía yo como el mal funcionamiento de las instituciones del Estado. Y luego, tratando de entender todos estos términos, digo, bueno, pero si el Estado soy yo, entonces lo que estoy asumiendo es que el soberano es el que está funcionando mal. Y en efecto, encontré justamente que es la parte vital, esa burocracia a la que yo desprecio, es la parte vital para el funcionamiento administrativo y manejo eficaz de una nación. Es necesario que exista un cuerpo de funcionarios que esté abogado de lleno a esa tarea. Obviamente, si yo soy el soberano, pero en efectos no lo soy porque hay alguien quien determina por mí, y ese quien determina por mí es quien institucionaliza, es quien crea el mecanismo de control, el mecanismo de finanzas, el mecanismo de legislar
y el mecanismo de aplicar la ley, entonces evidentemente la burocracia se convierte en esa cosa que yo he despreciado durante mucho tiempo, pero es la burocracia la que en estos países europeos y en los países democráticos de América del Norte garantizan obviamente el funcionamiento del Estado, que es el soberano, significa el funcionamiento del soberano. Entonces, otra de la cuestión, otro de estos atributos, son pocos pero muy importantes, es el monopolio fiscal. Y vuelvo a dos cuestiones. Monopolio. Para mí, ya nada más que de pensar en monopolio, pensaba en el juego capitalista, aquel que era además prohibido en Cuba en la primaria, que era un rezago de aquellos años de la década del 50. Y entonces, monopolio fiscal, y fiscal lo asocio siempre con todas esas gentusas que lo que han hecho es llevar a prisión a tanta gente en Cuba desde el 59 hasta la fecha. Y entonces, no, es que es necesario. ¿Por qué? Porque posee el complemento de control de las rentas, impuestos y demás ingresos para el sustento de ese Estado. Utiliza la burocracia para este fin. Entonces, Ariel, vuelves a haber tenido aquellos conceptos totalmente manipulados. No estaba funcionando, no vivías en un Estado, vivías en una ilusión de algo que no podías definir ni tan siquiera como una dictadura hasta coger conciencia de lo que es. Y entre esta historia, también otro de los atributos del Estado es el ejército permanente. Y esto es muy importante también. Muchas veces hemos rechazado a la policía, muchas veces hemos rechazado al militar por el uniforme, pero a la par hemos buscado el apoyo cuando en un país como este hay un problema, a donde se acude finalmente a hacer una denuncia, ¿a dónde es? A la policía. No es a ningún abogado, no se piensa en un bufete de abogados, se piensa a ir a él que se tiene que defender de la acusación, pero mi amigo, quien vela por mis intereses, es esa fuerza de poder, es esa policía, es esa fuerza armada que para muchos cubanos que llegan a un país en democracia y ven un policía que se les acerca, siempre tienen el temor de que les vaya a suceder algo. Entonces también estaba mal aquello. Aquellas relaciones de poder estaban trastocadas, aquellos conceptos de policía trastocados y aquellos conceptos de militar, en el cual también mi padre era un militar y era temido, también estaba trastocado. Entonces llegamos a la nación y entonces eso también me llamaba la atención. Es lo mismo un Estado que una nación. ¿Por qué se habla de Estado-nación? Y entonces encontré básicamente que la nación es una comunidad poblacional, como mismo lo es el Estado, con un territorio definido, como mismo lo es el Estado, que se considera autónomo también, como lo es el Estado, y que se ve a sí misma con un cierto grado de conciencia, diferenciada de los otros. Y aquí sí hay una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que no está reconocida o no está claramente expuesta la posición del soberano para elegir o para delegar en otro grupo de personas de esa comunidad para que sean los que gobiernen a todo el grupo. Y es por eso que puede haber de manera tácita, puede haber naciones sin Estado y puede haber naciones que varias de ellas constituyan un Estado, que es lo que se considera modernamente como el concepto de federalismo, al cual vamos a llegar finalmente porque es algo importante sobre lo cual yo quiero esbozar este modelo simplemente para discutir con ustedes y de alguna manera trascienda simplemente con la duda, trascienda con el cuestionamiento, como mismo yo me he cuestionado todas estas cosas y empezar a decir que de eso sí he estado muy claro, y es que la responsabilidad de mi libertad y de mis derechos es mía, no es ni tuya ni es del quórum que yo vaya a buscar. Ahí es donde único radica las bases de mi libertad. Obviamente que con mi libertad no puedo tener una libertad social, no puedo tener una libertad en un contexto más amplio, y por eso es que uno recurre a un grupo para instaurar esa libertad colectiva en un Estado y podernos volver lo que nosotros queremos, que es libre. Pero esto no es un discurso político, no se trata de un discurso político, sino simplemente se trata de un discurso, señores, de haber aprendido esos conceptos. Aquello que me metieron en mi cabeza que estaba totalmente errado y que yo le pueda decir simplemente a un europeo, es que me estás hablando de un homólogo que no existe, ¿sabes? No hay Estado, no hay nación, no hay gobierno,
no existen los atributos del Estado. Y entonces ahí la persona se para y empieza a haber una diferencia. No me trates como homólogo, porque nunca una cebra será lo mismo que un caballo, aunque se parezcan, aunque sean perisodáctilos. No lo son. Y nosotros nunca seremos un bonobo, aunque nos parezcamos, aunque seamos, aunque el bonobo sea un mono antropomorfo, porque se parece a nosotros. Entonces, llegamos a llegamos al gobierno, al temido gobierno. Y en el gobierno reconocemos la parte encargada de llevar a cabo las funciones del Estado. Por tanto, de alguna manera el gobierno existe porque nosotros, que somos el soberano, si viviéramos en un Estado, queremos que sea así. Por eso cuando uno lo interioriza sabe la responsabilidad que le toca en esa Cuba, ¿no? Delegando en otras instituciones sus capacidades. El gobierno también puede ser considerado como el conjunto de gobernantes que ejercen cargos durante un periodo limitado dentro del conjunto del Estado donde el soberano es el pueblo. Y por eso reconocemos como tipo de gobiernos república presidencialista, otros tipos de repúblicas, hasta llegar a la parlamentaria, las monarquías también parlamentarias, constitucionales o absolutas, en los reinos que son absolutas, y el poder unipartidista, aquello que se va pareciendo a lo que fue la Cuba socialista, y las dictaduras militares que se clasifican como desgobiernos justamente porque no cumplen con los atributos anteriores a los que me había referido. Es decir, yo nunca he tenido un gobierno, yo lo que he tenido simplemente es una dictadura militar. Entonces no podemos hablar de homólogos porque tampoco tuvimos gobierno. Y el gobierno tiene otras dos subdefiniciones. El gobierno de la ley, que es la república. Entonces, ¿por qué Cuba se llama República de Cuba? Nosotros nunca tuvimos una República de Cuba después del 59. No tuvimos república. Por tanto, no podemos llamarnos tampoco república. Hay cosas que no nos identifican y que las hemos ido repitiendo y las hemos ido asumiendo. ¿Por qué? Simplemente porque no es el gobierno de la ley. Es una dictadura militar. No tenemos república. Por eso el término de república, cuando se habla en definición de una nación, de un Estado-nación, es muy importante, que es el término que normalmente se tiende a usar cuando hay una democracia. Y el otro definición de este gobierno, ya fuera de la ley, es el gobierno de la gente como el soberano. Y aquí es donde entra el término de democracia. Porque yo también decía, bueno, ¿y por qué se habla de democracia? Se habla de república, se habla de monarquía. ¿Dónde entra en ese momento la democracia? La democracia simplemente es el gobierno ese cuando lo que se está aplicando es al soberano, a la gente, ¿no? Y entonces aquí es simplemente el carácter de la república. Y obviamente tampoco podemos hablar de una democracia si no tenemos una república, porque no hay carácter de república. Y ese carácter viene dado por democracia indirecta o representativa, que es cuando los ciudadanos ejercen la soberanía a través de sus representantes elegidos mediante el voto en elecciones libres y periódicas. La democracia semidirecta o participativa, en la cual sí le voy a hacer un asterisco en esta presentación, porque es a lo que quisiera derivar el cuestionamiento de ustedes también, como el mío, que es cuando los ciudadanos ejercen la soberanía directamente en circunstancias particulares, básicamente a través de 4 mecanismos. El referéndum, el pueblo elige, que es cuando el pueblo elige por sí o por no sobre una propuesta. El plebiscito, cuando el pueblo concede o no concede la aprobación final de una norma, constitución, ley o tratado. Y aquello también me llamaba la atención, porque cuántas veces los cubanos no nos hemos arrojado a una historia de un plebiscito. Y yo decía, ¿por qué un plebiscito? ¿Por qué un plebiscito? Y cuando encuentro el concepto de plebiscito, vuelvo de nuevo a decirles, es cuando el pueblo concede o no concede la aprobación final de una norma. Pero si es que yo no vivo ni tan siquiera en un estado, ¿cómo puedo llegar a un plebiscito si el pueblo no puede considerar norma? Ni la norma existe. Lo que hay es una dictadura militar. No procede. No procede. Es como pedirle peras al olmo. No me lo puede dar aunque se parezca el árbol. No me lo puede dar.
Otro de estos atributos de la democracia semidirecta, de ese poder del pueblo, es la iniciativa popular. Y también esto me llama la atención porque nosotros mismos hablamos de iniciativas populares. Y cuando veo un grupo de ciudadanos puede proponer la sanción o anulación de una ley. Imagínense que no tenemos control de nuestros propios destinos. Podríamos tener la aprobación de una ley. Me pregunto cuántas veces a lo largo de estos años, desde el 59, el pueblo de Cuba fue llamado, el soberano fue llamado para ser consultado sobre una ley que no fuera por un voto ya dado de por hecho unánime. Nunca existió el mecanismo. Entonces, volvemos de nuevo, no podemos buscar herramientas que no se aplican al Estado. Tenemos que buscar otras herramientas que no se apliquen al Estado. Suenan duras también las herramientas estas cuando uno habla de rebelión. Me suena más cercano rebelión. Me suena más cercano un ejercicio de mi derecho y de mi libertad individual por encima de la ley que no existe. No estoy violando la ley y no puedo reconocer una amnistía porque no le puedo dar el crédito de alguien que no ha cometido un delito o un vandalismo o un delito particularmente político. No le puedo dar el beneficio a un Estado que ni tan siquiera existe, que ni tan siquiera lo juzgó, partiendo de un principio de presunción de inocencia y poniendo las evidencias. No puedo hablar tampoco de una amnistía. Entonces, si vamos a los conceptos, es lo que nos aclara. Es decir, no podemos ir aceptando ideas porque es que me parece que esto que llamamos cubano, que ya hasta tengo duda de que si soy cubano porque nací en Cuba o porque si tengo una finca en Viñales, ya es que tengo que poner un stop a las estupideces. No pueden seguir saliendo cosas que no hay un sustento. Que cuando te voy a hablar de un plebiscito, lo primero que te voy a definir es en términos técnicos, en términos jurídicos, en términos de Estado. ¿Qué significa un plebiscito? Y cuando te diga que es asociado a un soberano, entonces tú me vas a decir, pero yo no soy el soberano. ¿Cómo lo voy a hacer? No soy el soberano. Yo podría hacer otra cosa, pero no soy el soberano. No puedo ir al plebiscito. Entonces, y el cuarto punto que define esta democracia semidirecta es básicamente la capacidad de destitución popular, que no es más que la revocación de mandato. Los ciudadanos pueden destituir a sus representantes. Imagínense eso. Imagínense. Y no voy a hacer ya un énfasis en lo que sería la democracia directa, porque verdaderamente la democracia directa, aunque muchas veces se ha llamado así a el tipo de ejercicio del soberano, se le ha llamado directa, ha sido simplemente en términos de simplificar y no tener en cuenta de lo semidirecta, pero no es directa porque la votación no es directa, es decir, el soberano genera un mecanismo parlamentario, un parlamento bicameral para que ellos puedan organizar y estabilizar el poder, porque ustedes se imaginan que toda decisión, aunque estuviera en manos del soberano, del pueblo, para instituirla, para escribirla, tuviera en el pueblo cubano que es tan culto, que es tan sabio, que lo sabe todo, tuviera que ir al individuo, y cuando no fuera uno, entonces iba a parar el otro y iba a decir, pero esto no sirve porque no me tuviste en cuenta a mí, que soy el sol de este universo. Entonces es algo también importante que la democracia directa se ha visto que fue práctica probablemente en aquella Atenas de Pericles, pero no en este mundo que tiene unos cuantos millones de habitantes viviendo y que tiene un nivel de tecnología que ya ha superado la capacidad del secretismo o de buscar el voto o de buscar la formación de grupos. Ya ha pasado esa etapa porque hay una libertad que nos ha dado obviamente los medios digitales que antes no existían. Entonces, finalmente entramos al término de constitución. Fíjense que hemos hablado de una serie de conceptos que todos son hiper necesarios para poder pensar y para podernos reconocer como soberanos. Y yo entro en constitución. Y entro en constitución porque, como les dije al principio, yo quería saber qué era primero, o si se ajustaba el dicho pernicioso de quién es el primero, el huevo o la gallina. Y entonces, si ese dicho pernicioso se ajustaba a esto, entonces yo decía, bueno, Ariel,
Entonces, sálvese quien pueda, ¿no? Pero eso es difícil, porque yo veo que en Europa funcionan muchas cosas, porque yo veo que en Suiza funcionan muchas cosas, y porque yo veo que a pesar de determinadas decisiones, en los Estados Unidos de América funciona, Canadá funciona, en fin. Entonces, encuentro que Constitución es un texto que es un texto codificado de carácter jurídico-político, surgido de un poder constituyente, así que ya hubo poder, hubo constituyente, en nuestro caso, el soberano y el parlamento, por ende, que tiene el propósito de constituir la separación de poderes, definiendo y creando los poderes constitucionales que sabemos, el legislativo, ejecutivo y judicial, y definir sus respectivos controles y equilibrios. Entonces, cuando yo estoy viendo esto, yo estoy utilizando conceptos que había definido anteriormente. Estoy utilizando Estado, estoy usando las relaciones de poder, estoy de la cual me definí anteriormente, y entonces estoy reconociendo que la Constitución es algo que se hace una vez que están constituidos el Estado-Nación. Primero me reconozco como nación, como Estado, designo una representación mía bicameral, unicameral, lo que sea, y decido a partir de que segregué los poderes legislar y crear el mecanismo para aprobar esa legislación. Y por eso es que la Constitución se habla de que es la ley mayor y que por encima de la Constitución no existe ningún otro tipo de poder. Y cuando uno llega a esa definición, que no la hice yo, que está archi descrita en todos los manuales que tienen que ver con política, con funcionamiento de Estado, con creación de Estado, también me doy cuenta de que yo en lo que vivía era en otra cosa que no clasificaba como Estado, porque simplemente yo no era el soberano de esa Constitución. Y también que para tener una independencia no necesitábamos una Constitución, respetando a los que creen en la Constitución del 40, respetando a todos los atributos que tiene esa Constitución del 40 y en los cuales yo creo. Y creo ferviente como víctima, y como uno de los puntos que se tocó hoy en la reunión que antecedió, aunque decía que era en la Constitución del 40 en lo aplicable. ¿Qué cosa es en lo aplicable? En términos de firmar, en términos de hacer, donde se representan los intereses de cada ciudadano, no se pueden dejar las cosas a la interpretación, ni en lo aplicable ni en el futuro. En lo que es ahora y en lo que se va a sedimentar y en lo que se va a escribir, porque lo que es aplicable y lo que es futuro yo no lo sé. Yo no sé lo que tú estás planeando en lo que va a ser eso. Y yo particularmente como víctima directa de la dictadura cubana, les digo que nunca podría abogar porque se legislara el carácter de un partido comunista, porque han sido los comunistas los que me han jodido la vida. Entonces, no puedo. Estoy hablando primero de un comunista, porque ¿qué sucede? El socialista aquí en Europa, y yo no soy un erudito tampoco en el campo, pero se disocia y se asocia con mucha facilidad con la socialdemocracia. Y está claro cuando se habla de un funcionamiento sueco donde hay un partido socialista en el poder y funcionan las cosas. Yo pienso que básicamente lo que nos ha marcado a nosotros también a rechazar mucho al socialista y a los socialistas no solo es la corrupción del Partido Socialista Español. Pienso yo que ha sido básicamente la confusión que nos generó la familia Castro en nuestras cabezas a pensar que el socialismo era comunista, y aquello también era algo aberrante. Vivíamos en un país socialista dominado por un partido comunista. No, nuestro país era comunista, comunista aberrado. No, tampoco puedo aceptar cuando dicen, yo particularmente, no porque era un socialismo mal manejado, porque era un comunismo mal manejado. No, señores, ha sido el socialismo y el comunismo que el mundo ha conocido. El mundo no ha conocido de otra cosa. Lo que hay en Suecia, si te metes, es una socialdemocracia. Una socialdemocracia, si te metes en Suiza,
que es uno de los países que tiene la más bestial economía libre de mercado. Y tú dices, pero esto es más socialismo que lo que yo me podría imaginar, porque nadie queda desamparado. Pero no, porque allá hay un Estado, porque allá hay una república, porque allá hay una federación, porque allá hay leyes que por encima de todo preservan las libertades y los derechos del individuo. Y eso es a lo que hemos llegado. Cuando confundimos los conceptos, ¿a dónde vamos a remar? No sabemos a dónde vamos a remar. Bueno, de hecho en Cuba, los cubanos cuando estamos dentro del archipiélago y queremos escapar, no sabemos a dónde vamos a remar. No importa en qué dirección vaya el bote, cualquier dirección viene bien, menos La Habana. Esa es la realidad. Y entonces, cuando reconocemos la federación, es una agrupación institucionalizada de entidades sociales relativamente autónomas. Es decir, aquí estamos dando carácter de desarrollo local, carácter de toma de decisiones, carácter de control del desarrollo económico para hacer infraestructura y servicios, que es básicamente lo que le debe tocar a un Estado que esté en confraternidad con el soberano, quien lo hace, que es el pueblo. Y esta federación tiene también una serie de intríngulis, y es cuando hay un federalismo donde hay poderes equitativos para cada uno de los confederados, entonces se puede llegar a una confederación, a una federación simétrica. Y cuando estos poderes llegan a la autonomía prácticamente total, como en Suiza, entonces de lo que se habla es de una confederación. Por eso muchas veces oímos el término de federación y de confederación, pero no es lo mismo porque existe esa sutileza. Y básicamente, entonces, cuando hablamos de constitución per se, estamos hablando de un Estado-nación tipo República Federal o federativa de Cuba con carácter de democracia semidirecta, que es a lo que me quiero referir. Este tipo de sistema de gobierno obviamente acabaría con algo importante, que es temido, el centralismo. Y el centralismo es lo que hace a considerar que Cuba es La Habana y lo demás es áreas verdes. Y ese dicho popular es muy sintomático. Ese dicho sintomático está reconociendo también mecanismos de poder, está reconociendo mecanismos de discriminación y, lo más importante, de respeto a los derechos y libertades de las demás personas también, a desarrollar y a tener sus propios marcos de cobrar impuestos para poder sobrevivir como entidad local. Entonces, llegamos a el sistema que quiero también discutir con ustedes, que es el parlamentarismo, reconociendo un gobierno nacional con un poder ejecutivo de 7 consejeros en lo que la fórmula técnicamente denominada de concordancia se le llama la fórmula mágica en Suiza. Esa fórmula mágica de 7 consejeros, 2, 2, 2, 1, ¿por qué viene el número 7? Y esa fue una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención en Suiza, porque yo decía, bueno, después que uno ve todos estos conceptos sin ser una persona muy inteligente, medianamente normal, entonces yo me voy a preguntar por qué este país es tan estable y en tan corto tiempo, en el mismo tiempo en el que Cuba se ha destruido totalmente. Suiza tuvo, para que tengan una idea, trenes 10 años después de Cuba. ¿Por qué es tan estable? ¿Cómo se ha podido dar un salto tan grande a la industrialización, al respeto de la propiedad privada? Y entonces encontré que por eso le llaman los suizos a el poder, a esta fórmula de concordancia, la fórmula mágica. Ellos dijeron, ok, esto se me está convirtiendo en un caos tremendo, y entonces la manera que yo puedo llegar a una solución es que en el país, probablemente en este país con tanta diversidad de lenguajes, de dialectos, de idiosincrasia, cada comuna me va a querer hacer un partido, tienen todo el derecho a hacer el partido y tienen todo el derecho a postularse, pero ¿cómo vamos a gobernar? Si lo que somos una pila de tribu, ¿cómo vamos a gobernar esta historia? Entonces, alguien bien sesudo dijo, pues bueno, vamos a hacer una fórmula de concordancia. Y en esta fórmula de concordancia, que vamos a llegar ahí, van a haber poderes que se van a repetir. Y el ciudadano va a estar representado en la asamblea, y la impresión del Estado, del cantón o de la provincia va a estar representado en la Cámara Alta de ese Parlamento, y el gobierno va a ser la representación exactamente de los
partidos políticos. Y yo encontré una genialidad tan grande en eso simple, tan difícil, que era cómo esta gente se dio cuenta de eso, cómo se dio cuenta de ir generando niveles de representación de pueblo, de gobierno, de Estado a nivel local y de poder político sin que se generara una inestabilidad de gobierno. Y de ahí sale el 2-2-2-1. Las tres fundamentales fuerzas políticas tienen derecho, independientemente del dinero que tengan, independientemente de todo el escándalo que armen para salir presidente y tener más escaños o lo que sea, tienen dos posiciones cada una. Y una posición extra para cualquier fuerza política emergente o para cualquier minoría que no es emergente y que existe, pero que nunca va a llegar a tener la representatividad de votos para poder estar en ese consejo que van a determinar el poder ejecutivo. Pero encontré más cosas, señores. No vayan a pensar que eso fue lo único. No. Encontré que yo dije, bueno, está la fórmula mágica, pero esta fórmula tiene que tener otras implicaciones. Y allí fui a buscar las ventajas del parlamentarismo y del ajuste de un parlamentarismo a esto que había ocurrido en Suiza, que es una constitución además inspirada, nacida de la constitución de los Estados Unidos, la cual admiro, por supuesto, como cualquier mortal medianamente inteligente. Y ahí encontré que hay un punto que se llama mayor representatividad del conjunto social, pues las decisiones deben de consensuarse a menudo entre las distintas facciones políticas representadas en el Parlamento. Obviamente, si yo llego y estoy definiendo una correlación de fuerzas en el Parlamento que puede ir más hacia un lado o más hacia el otro, y yo estoy reconociendo que en el Poder Ejecutivo hay una representación de las principales fuerzas de poder político del país y un emergente, yo estoy generando un espacio que va minimizando cada vez más, ¿qué cosa? La partitocracia. Y ahí entonces me seguí entusiasmando con esta historia porque dije, bueno, ¿y entonces de qué estamos hablando? Ah, bueno, estamos hablando justamente de que no queremos que exista una determinación del Parlamento sobre el gobierno. Y ustedes podrían decir, bueno, Ariel, pero el gobierno sale del Parlamento. De la manera que vaya a ser, en este caso que tú propones, sale del Parlamento. Sí, claro, sale del Parlamento, pero sale del Parlamento fuera de correlaciones de poder. Y las relaciones de poder están en el propio gobierno. Y este gobierno, ¿qué va a pasar con este gobierno? Por esa fórmula de representatividad, la fórmula mágica. Este gobierno tiene una mejor capacidad de respuesta frente a una crisis de gobernación en la medida que pueda cambiar el Poder Ejecutivo adoptando la moción de censura. Alguna de las cámaras del Parlamento, como vamos a ver en detalle, puede adoptar una moción de censura por algún tipo de violación de la ley de uno de los que forma ese consejo, pero no lo va a descabezar, porque las fuerzas políticas mayoritarias están equitativas y porque además van a ocurrir otras cosas interesantes, como mayor consenso. Esto ya lo había visto. Ok. Perdón un momentito. Ok, aquí ellos lo definen. A mí me costó un poco hacer la traducción porque realmente tuve que valerme de otra persona porque no podía traducirlo del alemán al inglés y bueno, ya del inglés sí al castellano, pero ellos llegaban a definir esa fórmula mágica y decir por qué era mágica, y es la correspondencia en proporción de las principales tres fuerzas políticas de la nación y otra de menor representatividad social o emergente para garantizar el ejercicio y la defensa de los objetivos permanentes de la nación, desde la integridad territorial hasta la división tripartita del poder y de los objetivos modificables acorde con los panoramas actuales de la nación y el mundo. Algo que me pareció hasta un poco raro, que hasta eso lo tenían definido cuando hicieron la fórmula de concordancia. Como las tres fuerzas políticas fundamentales del Estado están equiparadas en número de fórmulas, se mitiga entonces lo que habíamos hablado de la partitocracia, pero no solo eso. También se logra que con uno de los fenómenos negativos que tiene el presidencialismo, como en los Estados Unidos, es justamente que la correlación de fuerzas se convierte en un bipartidismo.
y con la memoria del pueblo, que ustedes saben que nuestra memoria es bastante pequeña, ¿qué es lo que pasa? Una inestabilidad político-económico, porque en un periodo gobierna el republicano, arregla los desastres que se hicieron anteriormente, se bajan los impuestos, hay que doblar el lomo, se incrementan los puestos de trabajo, pero entonces vienen los otros grupos de la sociedad y dicen, no, pero que esto es mucho trabajo, pero no, bueno, que necesitamos más vacaciones, y porque otros derechos, que yo no digo que no existan o que no se requieren, y se cambia drásticamente la composición del poder ejecutivo, y entonces vienen los demócratas, y cuando vienen los demócratas, que hacen coaliciones de poder, en el caso, no sucede así en los Estados Unidos porque está muy bien definido, el bipartidismo es uno de los graves problemas que provoca a la estabilidad de la nación, y lo vimos con Trump, que hubo hasta un asalto del Capitolio. No quiero decir que Trump ordenó el asalto del Capitolio, ni voy por él, ni voy en contra de él, no conozco todos los intríngulis, lo único que les quiero hacer saber es que entre Trump y Biden cambió todo.